Esta es la fiesta de los secretos que llevas esperando más de 20 años. Un viaje en el tiempo, desde cuando tirabas pingüinos por un acantilado hasta cuando los volvías a tirar en alta definición. Llega tu turno de dar a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de la suerte para así no caer en la casilla de Bowser. Estos son los 25 secretos increíbles de Mario Party Superstars. Mario Party Superstars es un homenaje a toda la serie, pero su mundo está basado en el de Mario Party 1. El hub principal del juego, desde el que podemos acceder a todos los modos, es una reimaginación del clásico que podíamos encontrar en Mario Party 1 para Nintendo 64, pasando de llamarse Mushroom Village a simplemente Plaza del Pueblo. Entre las fichas de la enciclopedia podemos encontrar las definiciones de los personajes, una vez hayan sido comprados en la tienda. Como bien deberíais saber, Birdo es un personaje muy ambiguo porque Nintendo nunca menciona su género, desde que en Super Mario Bros. 2 dijeran que era un chico que quería ser una chica. La definición del personaje en Mario Party Superstars evita intencionadamente hacer cualquier tipo de referencia a su género. Algo ha cambiado desde la última vez que visitamos Mushroom Village, y no nos referimos a que ahora se ve mucho mejor. Ahora mismo los encargados de las tiendas y de las presentaciones son Toad, Toadette, Kamek y Shy Guy, pero en Nintendo 64 eran todos unos Toad muy feos y raros, con caras alargadas y colores extraños. Estas versiones deformadas de Toad nos dieron pesadillas a más de uno. Desde hace años Nintendo quiere homogeneizar a sus personajes, y es por esto que en Paper Mario de Origami King hay pocas diferencias entre los protagonistas de distintas especies, o que en este Mario Party no tengamos un montón de Toads horribles. Un juego de fiesta no puede tener mucha historia, pero precisamente Mario Party Superstars es un juego con bastante historia. Al comienzo de los tableros, Koopa nos pone en contexto contándonos los acontecimientos que ocurrieron en anteriores juegos de Mario Party, en los diferentes tableros que jugamos, enseñándonos por encima sus versiones antiguas. Somos muy fans del Koopa que recuerda con añoranza. Si tenéis ganas de fiesta en el tablero Tierra del Terror, podéis pasar por delante de la orquesta para bailar hasta que salga el sol por unas pocas monedas. Cada personaje del juego tendrá un baile diferente. Por ejemplo, Stella flotará al ritmo de la música, o Yoshi pataleará durante un largo rato. En cuanto a Waluigi, este personaje realizará el mítico Moonwalk al ritmo de la música, un pequeño guiño al cantante Michael Jackson. No es la primera vez que vemos a Waluigi realizando este gesto. En Super Mario Party ya lo hacía a modo de victoria. Uno de los tableros disponibles para jugar en Mario Party Superstars es el pastel de cumpleaños de Peach, una gigantesca tarta de aspecto fotorrealista que probablemente pertenezca a una princesa gigante. Nintendo no hizo este escenario porque fuera el cumpleaños de Peach, sino porque la princesa es una experta en hacer tartas. Ya en Super Mario 64 invita a Mario al castillo, con la excusa de que pruebe una tarta que ha horneado, y en Paper Mario tuvimos que controlarle para cocinar nosotros mismos las tartas. Ahora la pregunta es de qué tamaño es el horno que cocinó este pastel. Cada vez que jugamos un tablero del modo Mario Party cambia la pantalla de título. Dependiendo de cuál juguemos, veremos un arte distinto con todos los personajes seleccionables en el juego. Estos artes no son completamente originales, ya que tuvieron versiones antiguas y menos detalladas en la época de Nintendo 64, así que aquí los vemos mejor que nunca. En la enciclopedia hay una entrada muy especial. Corresponde al pingüino de Nintendo 64 que aparecía en Super Mario 64. Este pingüino retaba a Mario a una carrera deslizándose por un tobogán, y en su descripción se cuenta este suceso. Lo más curioso es que también está el pingüino bebé, al que todos recordamos porque había que llevarle desde la parte más alta de la montaña hasta abajo con Pingu. Por supuesto, solo las personas más terribles le recordarán por otra cosa. La ruleta de Bowser puede dejarte en la ruina y hacer polvo una partida, aunque también pueden tocar cosas buenas, como por ejemplo 1000 monedas. Suena genial, pero esto es una treta más de Bowser. Si da la casualidad de que toca este super premio, o uno similar como un montón de estrellas, Bowser nos hará la 13-14 y se escaqueará. Vamos, que no nos dará ni las gracias.
Cuando jugamos a través de internet se necesitan llenar todos los puestos para que comience la partida. Pero ¿qué pasa cuando alguien se desconecta? Pues tranquilos, porque un bot superpoderoso tomará vuestro relevo y hará de vosotros. Bueno, quizá no sea superpoderoso, pero para evitar que todo el mundo pare de jugar, Nintendo nos pone un sustituto que jugará por nosotros, pudiendo retomar la partida más adelante. Bomberman está en Super Smash Bros. Como ayudante, que puede echar un cable en las batallas. Pero antes de esto, Nintendo utilizó al personaje en Mario Party, concretamente en la segunda entrega de la serie y el minijuego Pasando Lista. En el código de este minijuego se encontraba un sprite de Bomberman, probablemente utilizado por Hudson en algún juego anterior. En la versión para Nintendo Switch, evidentemente, este archivo no existirá, pero el juego seguirá siendo la bomba. La portada de Mario Party Superstars hace un curioso homenaje a Mario Party 1. Si lo comparamos con la versión del arte de Nintendo 64, veremos que Mario está en una posición similar. Pero lo que es más importante, el dado refleja los números 3, 7 y 10, un pequeño guiño del que solo los más observadores se darán cuenta. En el minijuego Tic Tac Salto tenemos que mantenernos sobre las agujas de un reloj intentando no golpearnos. Pero ¿os habéis dado cuenta sobre qué reloj están los personajes? Este reloj es la puerta de entrada al mundo reloj Tic Tac de Super Mario 64, ubicado en el piso de arriba del castillo y de las pocas puertas que no son un cuadro. Don Ojo en Mario Party Superstars nos puede ayudar a atravesar el escenario de la Tierra del Terror en un pispás, pero en Super Mario 64 era un enemigo de la Mansión Boo. En su ficha de la enciclopedia se incluyen instrucciones de cómo derrotarle, dando vueltas a su alrededor, aunque a lo mejor esta información llega un poco tarde. Mientras estamos jugando a los tableros, existe una pequeña posibilidad de encontrar un bloque dorado oculto en una casilla normal. Al aparecer, sonará un sonido que puede que os resulte familiar. Se trata del mismo que sonaba al perder un minijuego de bonus en el mítico Super Mario Bros. 2 para NES. Si jugasteis Mario Party en Nintendo 64, seguro que recordáis esto. Algunos minijuegos requerían que giráramos el stick del mando de Nintendo 64 a toda velocidad, y la forma más sencilla de hacerlo era con la palma de la mano. El problema es que esa parte de la piel es sensible y provocó callos, heridas y rozaduras a muchos jugadores, nosotros incluidos. Nintendo, consciente de este problema, fue denunciada por numerosos usuarios, hasta el punto de que se comprometió a enviar gratuitamente guantes protectores a los jugadores para que no se hicieran daño si demostraban con un ticket que habían comprado el juego. Se ha mantenido un solo minijuego con esta mecánica, tira de la cuerda, y en la pantalla de instrucciones del juego se indica específicamente que no se use la palma de la mano para jugar. Cuando termina un tablero, los 4 participantes esperan ansiosos saber quién es el ganador final, y durante este tiempo, incomprensiblemente, se ponen a rezar. ¿Pero a rezar a quién? Ya sabéis que Nintendo intenta no mezclar sus juegos con la religión, aunque en títulos como Super Mario Bros. 3 podíamos encontrar un guiño al cristianismo. El caso es que juntar las manos siempre se ha asociado a un acto cristiano, pero también es un gesto utilizado por judíos, hindúes y budistas. No tenemos muy claro en qué cree Super Mario y sus amigos, pero nos vamos a ceñir al Paper Mario original de Nintendo 64, donde Mario rezaba a las estrellas. Así que al final de cada tablero parece que los personajes piden a las estrellas la salvación para evitar ser atropellados, devorados por peces o aplastados. Nosotros seguiremos rezando al dios Koopa. Mario Party es un juego muy particular, no tiene un final como tal, porque el fin último del juego es divertirse con amigos, si es que los tienes. Para poder ver los créditos del juego tenemos que llegar al nivel 50, lo que considera el juego como terminado. Durante los créditos veremos capturas de los antiguos minijuegos en sus consolas originales, y si los tocamos, veremos cómo se transforman a su aspecto actual. Por su parte, los artes de los personajes votarán si los pulsamos. Pero el nivel 50 no es el final del juego. Podremos seguir subiendo niveles y desbloqueando contenido a medida que vayamos jugando, siendo el nivel máximo 99. Lamentablemente no hay ninguna recompensa por llegar a esta cifra, aunque podremos guardar de ello en nuestra tarjeta de jugador.
El nombre en clave de Mario Party Superstars está relacionado con una entrega muy especial de la serie. Se trata de 100S. Mario Party Top 100 fue un juego que tomaba 100 de los mejores minijuegos de la serie y se rehicieron en Nintendo 3DS, pero poco más aportaba. 100 hace referencia a los 100 minijuegos del pasado y la S a la versión definitiva de Mario Party Top 100, siendo Mario Party Superstars. Y claro, al tomar las ideas de los minijuegos de otros títulos, Nintendo pudo dedicar más tiempo a retocar animaciones o mejorar el modo online, por lo que la mayor parte de artes y animaciones del juego son reutilizadas de Super Mario Party, que utiliza el mismo motor gráfico. Las nuevas piezas de arte son en su mayoría reimaginaciones de los artes conceptuales de anteriores Mario Party y otros juegos. Por ejemplo, el arte de Donkey Kong procede del juego de Nintendo DS Donkey Kong Jungle Climber, el de Peach de Mario Party 8 y el de Stella de Mario Party 10. Normalmente la música de Mario Party es tranquila, aunque si prestamos atención nos daremos cuenta de que se acelera durante las últimas 5 rondas en nuestras partidas en tableros. Teniendo así versiones más moviditas. Además, las 5 canciones principales de los tableros tienen versiones clásicas que pueden ser seleccionadas desde el apartado de opciones, por si queremos jugar con bandas sonoras más retro. Mario Party Superstars rinde homenaje a las 10 primeras entregas de la serie, incluida la versión de Wii U que casi no vimos pasar. El único juego de la serie principal que no está representado en Mario Party Superstars es Super Mario Party, el título de Nintendo Switch que hacía especial énfasis en el control por movimiento y del cual Nintendo prescinde completamente en Superstars. No hay ni un solo minijuego que se juegue usando esta tecnología, ya que Nintendo quería volver a los orígenes completamente con esta entrega. Tampoco existen referencias a los juegos de consolas portátiles y sus minijuegos, como Mario Party Advance o Mario Party DS. La Tierra del Terror es el único tablero cuyo evento cambia el escenario completamente, pasando del día a la noche. En el juego original esta mecánica fue muy novedosa, no volviéndose a ver hasta Mario Party 6 con Sololo y Luluna. En este juego todos los tableros tenían una versión nocturna y diurna, que se iba alterando según pasaban los turnos. En el minijuego Lío Mental tenemos un montón de objetos que tenemos que colocar en una estantería tal y como nos lo enseñaron al principio. Podemos encontrar las gorras de Mario, Luigi y Wario, o la corbata de Donkey Kong entre otros. Pero el más llamativo es este martillo. Se trata del objeto martillo dorado de pega, que apareció por primera vez en Wrecking Crew para NES, y que se popularizó en Smash Bros, ya que se confundía con el martillo dorado real y no hacía daño a los enemigos. El Shy Guy de juguete es una referencia al que teníamos que dar cuerda en Mario Party 1, en la casa de los minijuegos. Mario esconde un montón de secretos en sus juegos, así que no te pierdas los de Super Mario 64 en su versión definitiva, además de sus otras entregas. Suscribíos al canal para no perderos todos los secretos de Nintendo y sus juegos. Un saludo y hasta otra.